Muy buenos días, amigos del auditorio. Esto es Amanecer Campirano. Productoras y productores rurales de la República Mexicana, bienvenidos, bienvenidas. Y como cada mañana saludo con muchísimo gusto a mi compañera en la conducción, Fernanda Orozco. Fer, bienvenida, buenos días. Muy buenos días, José Luis. Buenos días a todos quienes nos sintonizan a través de la cadena Albavisión. Por supuesto, también a quienes están en las redes sociales de Acústica Noticias, Acústica Informa, si nos pueden encontrar en las diversas plataformas. Y a quienes nos acompañan por la radio, este maravilloso medio que siempre nos mantiene conectados en el 1150 de la AM. Ahí nos puede sintonizar, no solo Amanecer Campirano, sígase con toda nuestra programación. Y bueno, vamos a iniciar con nuestras entrevistas de esta mañana y vámonos al oriente del Valle de México. Vámonos al municipio de San Salvador Atenco, muy cercano a Texcoco, digamos que entre Ecatepec y Texcoco, que son dos municipios importantes de esa región centro-oriente del Valle de México. Bueno, pues recientemente en varios ejidos de San Salvador Atenco comenzaron a aparecer grietas en las áreas de cultivo. Hay que recordar también que cerca del Valle de México hay producción agrícola muy importante, es el caso de Atenco. Vamos a conversar con Miguel Ángel Márquez Flores, él es productor agropecuario en San Salvador Atenco. Vamos a esta parte para saber qué es lo que ha pasado, por qué aparecen grietas de diferentes tamaños y diferentes profundidades en la zona de cultivo. Hola Miguel Ángel, muy buenos días y gracias por tomar nuestra llamada. ¿Qué tal? Buenos días, Fernanda, buenos días, José Luis. Mira, pues, en los últimos días con las lluvias, pues es un fenómeno que se dio, ¿no? Esta ruptura del río y las afectaciones, más que otra cosa, pues son las afectaciones en lo que viene siendo una parte ejidal, donde todavía hay producción, como una parte en peligro, porque pues ya empieza a haber casas. Entonces, se viene dando esa situación desde, más bien es el efecto que viene por esta extracción de agua desmedida, muchos factores que han ido abonando a que se den ese tipo de rupturas dentro del río y pues las afectaciones que terminan en la gente. Muy bien, justo en este sentido, enfocándonos un poquito al tema agro, ¿cuáles son los cultivos o cuáles son las mayores afectaciones para concretamente de este tema que está sucediendo, más allá de la parte urbana que ya nos comentaste? Nosotros en el municipio todavía seguimos siendo productores de maíz, frijol, granos básicos, avena, cebada. En esta parte donde ahorita se suscita esta situación son un poco, bueno, es más maíz y frijol. Hay una parte que está más adelante que sí son todavía más de maíz. Entonces, seguimos estamos en esta transición, ¿no? De poder ya producción de hortalizas, pero todavía seguimos siendo en Atenco mayores productores de maíz y de frijol y algunos granos, como en el caso de la avena y la cebada. Miguel Ángel, bueno, pues tenemos un mes que salimos de una sequía espectacular, de una sequía pues inusual. Yo no recuerdo una sequía de este tamaño en nuestra zona metropolitana del Valle de México, de la cual forma parte San Salvador Atenco. ¿Esto qué papel juega? Y háblanos del río al que te referiste hace unos instantes. ¿Qué pasa con este río? ¿Cuál es su nombre? ¿Y qué afectaciones provocó? Es el río Popalotla, viene desde las montañas. Nosotros en Atenco pues somos parte de lo que hoy es el área natural protegida, y con esta idea pues es donde viene a desembocar ese río. La idea es poder recuperar esos cuerpos de agua que hace mucho tiempo se han encargado poco a poco con el proyecto pasado del aeropuerto, pues de secar. Lo que tú mencionas es importante, ¿no? O sea, se juntan algunos fenómenos y hace que algo que iba a ser un cauce normal hacia su lugar de destino de esa agua, pues empieza a haber afectaciones. ¿Por qué?
En el aspecto de la desecación del río o de los ríos, más bien no de los ríos, sino de los cuerpos de agua que ya impedían el curso normal del agua hacia esa dirección, pues se ha ido degradando el ambiente en el aspecto de que hay aguas tratadas o aguas de los municipios que van a los ríos, ese río, entonces en lugar de que solo traiga agua natural de la lluvia, de todo el cauce, pues ya incluye otro tipo de aguas. Descargas Que posiblemente urbanas. no sean, ajá, exacto, que tal vez no terminen siendo o no afecten en el río, en los lagos, en los cuerpos de agua, pero al final ya es un volumen de agua que normalmente ese río no tenía. Entonces hoy, con todos los municipios arrojando ese tipo de aguas urbanas, pues entonces se incrementa aún más, ¿no? Entonces, sí tenemos que tener en cuenta desde lo más alto que se puede ver, o sea, desde donde nacen los ríos, venir y hacer un saneamiento completo. ¿Por qué? Porque no solo se rompió en Atenco, o sea, eso fueron así como vino la barrancada, podríamos decirlo, lo que normalmente antes le decían aquí. Es eso, demasiada agua en muy poquito tiempo. Yo fui de los primeros que advertí que ese mismo día, en una hora, había subido cerca de 1.5 metros a 2 el nivel del agua de lo que traía, que ya para ese momento ya era demasiada agua. Entonces tenemos que seguir trabajando nosotros como agricultores, porque nosotros sabemos dónde hay puntos débiles, dónde hay puntos importantes que hay que revisar junto con las autoridades correspondientes. ¿Por qué? Si nosotros les decimos, pues es que tienen que hacer su trabajo, pero nosotros no les damos la información necesaria para hacer ese tipo de trabajos, pues son trabajos no en vanos, porque pues al final tienen un beneficio, pero no terminan siendo de un beneficio completo. Entonces hay mucho trabajo por hacer dentro de todas estas situaciones que depende, pasamos de una sequía, bueno, de unos calores inmensos en 15, 20 días, y luego, pum, en 2, 3 días exagerados de agua. Entonces, eso es lo que tenemos que prever, que hoy el clima ya no es el de antes que decían, para tal fecha empieza a llover y así. Hoy puede dejar de llover un mes completo y de repente en una semana nos avienta el clima demasiada agua. Entonces, ¿cómo controlar toda esa agua? Pues el trabajo que hoy se hace en el municipio a través de la CONAM, a través de varias instituciones, pues es recuperar esos cuerpos de agua, y no solo es el beneficio de los agricultores, porque esa agua puede bien utilizarse para el riego, pero más allá de eso también viene la parte de infiltración, ¿no? No quedarnos, ¿por qué pasan las grietas? Yo lo considero que es extracción, demasiada extracción de agua, y todos esos espacios donde el agua antes estaba, pues obviamente va a buscar cuando llegue pues una cantidad importante de agua, pues dónde irse, ¿no? Y ahí están las grietas. Entonces nos damos cuenta que al final nosotros estamos afectando el medio ambiente, y es el trabajo de lo que les digo, el trabajo de degradación desde que el aeropuerto apareció, el proyecto del aeropuerto apareció. Entonces hoy se trata de hacer un poquito de trabajo en vías de que esa agua se quede ahí y podamos aprovecharla, y no solamente que nos traiga un conflicto, una situación como en esta ocasión. Miguel Ángel, resalto algo bien importante que nos acabas de comentar, que es el trabajo en equipo que se requiere o se está haciendo con las autoridades y ustedes agricultores, porque ¿quién mejor que ustedes para conocer los suelos que están siendo afectados? En este sentido, ustedes en acciones concretas con lo que ya tienen, que son estas 15 grietas ahí en el terreno, bueno, en los terrenos, ¿qué es lo que están trabajando concretamente para poder, pues, disminuir un poco los riesgos? Mira, hace tiempo, o sea, yo te platico del tiempo de mi abuelo, de mi papá, porque somos una generación ya, más bien yo soy ya la tercera generación en actividades del campo. A ellos me han platicado que, y la gente de aquí lo sabe, o sea, había
alrededor de todas las parcelas se abrían zanjas. Precisamente cuando llegaba esa gran cantidad de agua, esa agua si llegaba a desbordarse o llegaba en exceso, pues ahí se acumulaba, o sea, no se iba directo no se estancaba en los perdón, Miguel Ángel, estamos teniendo problemas dentro de esas zanjas. En equipo, pues se fueron perdiendo, se han ido, perdón. No, es que tuvimos unos pequeños problemas de desconexión. Se interrumpió un poquito tu comunicación, pero ya te escuchamos bien de nuevo. Ok. No, seguimos teniendo problemas. Miguel Ángel, tenemos un poquito de problema con... Tenemos un poquito de problema con la comunicación. ¿No? Con el tiempo. Sí. ¿Ahí me escuchan? Creo que ya. ¿Ahí me escuchan? Ya, sí. Ok. Sí, tengo que, había una serie de zanjas alrededor de todos los ejidos y eso hacía que cuando llegaba el agua se direccionaba toda esa zanja, esa red, porque era inmensa esa red. O sea, estamos hablando de cerca de simplemente aquí como más de 1,000 hectáreas, y todas esas hectáreas casi contaban a las orillas de esas hectáreas contaban con esa zanja. Entonces esa zanja servía como ese regulador de esa cantidad de agua. Durante este tiempo, con trabajos con la CONAM y brigadas, que así le llaman, se han ido abriendo poco a poco. Obviamente, o sea, no podríamos... Sí, seguimos con problemas de comunicación, Miguel Ángel. Que justo yo creo que regresa. Y el área natural protegida ha impulsado esos trabajos. Entonces, pero hoy ya se... No. Miguel Ángel, tenemos un poquito de problemas, pero ahorita los resolvemos. Vamos a ir a un corte comercial y ahorita volvemos contigo para que nos sigas platicando de este tema. Entonces, es muy importante contar con esta participación, saber desde ese momento toda la historia que nos estás contando, todo este tema. Pero teníamos ahí por ahí unos problemitas de comunicación. Vamos a solucionarlos a través de un corte comercial y regresamos con ustedes para seguir con Amanecer Campirano. Y seguimos adelante, amigos de Amanecer Campirano. Gracias por estar con nosotros y recuerde, estamos a través de radio, en las frecuencias de Grupo Acústica en diferentes puntos de la República Mexicana, Ciudad de México, zonas metropolitanas de Guadalajara y Monterrey, también en varias ciudades importantes de Guerrero, de Sinaloa, de Veracruz, de Puebla, en donde puede usted sintonizar nuestra señal, y también a través de la gran cadena Albavisión, canal 13 de televisión abierta, y también en las redes sociales, en Facebook, en la página de Acústica Noticias y Amanecer Campirano. Bien, seguimos con este tema. Estamos conversando con Miguel Ángel Márquez Flores, productor agropecuario en San Salvador Atenco, Estado de México, por la aparición de varias grietas. Entonces, Miguel Ángel, gracias por seguir con nosotros. Y bueno, recapitulemos un poco. Entonces, el problema de las grietas se inicia, en primer lugar, por este cambio tan drástico de clima, 180 grados, primero sequía extrema, después lluvia, que aumenta el caudal de un río, el río Papalotla, que independientemente de ser un cauce natural del agua de lluvia, también se convirtió, digámoslo así, en un centro de descarga de aguas residuales de pueblos y otras unidades habitacionales que se encuentran en esa zona del Estado de México, y también a toda esta cuestión tan terrible por el que pasa el pueblo de San Salvador Atenco, cuando en el año 2000, 2001, 2002, Vicente Fox intenta construir un aeropuerto por ahí, se intenta pagar un precio ridículo, viene el movimiento de Atenco, después en el 2012, 2013, otra vez un intento de construir un nuevo aeropuerto que cancela López Obrador. Entonces, todo ese conjunto de factores permiten que se den estos desórdenes en el campo, en la zona de cultivo de Atenco. ¿Es así, Miguel Ángel? Sí, es la parte que creo que desencadena. Yo creo que
intereses obviamente de la gente, pues cambiaron el rumbo natural de las cosas que se hacen, agricultura y tanto el caudal, los ríos, ¿no? Su cauce natural. Pero creo que ahorita precisamente con el gobierno que entró, se dio la oportunidad para restaurar, empezar a restaurar, porque ni siquiera es ya decir, ya ahorita ya en 6 años ya se quitó lo que se hizo en más de 18 o 16 años, ¿no? El grado de perturbación en el ambiente pues es mucho, pero creo que las acciones tanto desde el municipio, o sea, de la gente del municipio con las instituciones, se logró o se empieza a lograr a tener un efecto. Lo que les platicaba hace un rato de las zanjas, el efecto de la misma gente para recuperar, hoy creo que ya despertamos esta conciencia ambiental, ¿no? De que nosotros somos los que estamos haciendo estos cambios, ¿no? Que no es natural, que sí podremos decir que ahí tiene que haber calor, tiene que haber, pero ya estos extremos de los climas pues ya son efecto de nosotros. Ha empezado dentro de la comunidad a haber esa conciencia que hoy mismo ya la misma gente empieza a hacer los trabajos, te digo, sí con las instituciones, porque son trabajos gigantescos que difícilmente grupos de personas van a hacer los cambios. Tenemos que ir trabajando junto con las instituciones para aprovechar los recursos que pueda otorgar las instituciones junto con el trabajo de la gente. El trabajo de las zanjas, ese sería yo creo que uno de los principales trabajos importantes que podríamos hacer para regular cuando lleguen cantidades enormes de agua al ejido, y la otra, esa misma agua ayuda a regular el ambiente. ¿Por qué? Pues sí se evapora, sí, pero ya no llega el calor así como antes. Hoy nosotros nos damos cuenta que es un calor diferente el que hoy se siente en el ejido, en el campo, al que se sentía hace 10, hace 15, hace 20 años. Entonces, Miguel Ángel, perdón que te interrumpa. A ver, Miguel Ángel, entonces, una de las soluciones es la construcción de estas zanjas. ¿Qué otras medidas se tienen programadas precisamente para proteger a los productores rurales? Y también esta situación que nos dices, esta cuestión de las grietas podría afectar a la región urbana de San Salvador Atenco. El otro proyecto importante que ya se está realizando, porque sí ya se está realizando, es los humedales que tenemos importantes de lo que es lo que era el lago de Texcoco, que es la Ciénega de San Juan, la de Jalapango, dentro de lo que ahora es el parque donde se iba a construir el aeropuerto. Empieza ahora sí a captar toda esa agua que todavía tenemos que hacer, es lo que les platicaba hace un momento, venir a hacer un saneamiento de los ríos, ¿no? O sea, que las descargas que hagan los municipios que vienen a las orillas de los ríos, porque no solo es uno, son varios, que llegue la descarga un poco lo más limpia, ¿no? Que haya que hubiera un plan de tratamiento de agua previo a aventarlo a los ríos, y eso ya poder llevarlo a los cuerpos de agua. Eso ya se está haciendo, solo falta la parte ya de los ríos, pero eso conlleva pues mucho más trabajo, mucho más cooperación con las instituciones, porque lo que podemos hacer nosotros aquí tal vez es pequeño, pero poco a poco ir avanzando hacia la montaña, hacia donde nacen esos ríos, y poder sanear, y es un beneficio lo que les mencionamos. Miguel Ángel, sí. La vocación de San Salvador Atenco en esa zona ejidal seguirá siendo agrícola, tomando en cuenta la enorme presión urbana que tienen en esa zona. Ese es
el primer problema que hemos querido atacar bueno, yo me menciono porque yo soy beneficiario de los programas de la CONAM, que viene a hacer esta transición psicológica de decir, prefiero vender mi terreno porque alguien me ofrece cierta cantidad de dinero, a decir, ¿sabes qué? Yo puedo producir hortalizas, una serie de producción estable que me dé una economía estable a mí en lo familiar. Entonces, con los proyectos de la CONAM, en lo particular, me ha ayudado a eso, a que yo de por sí no tenía pensado vender, pero sí a la gente ya hoy que ya ve el proyecto, la misma gente empieza a preguntar, ¿y por qué lo haces de esta manera? Pues bueno, hay proyectos, hay programas dentro de la CONAM que te ayudan a establecer un trabajo dentro de tu ejido, dentro de tu parcela. Y lo que tú decías, ¿cómo hacemos? Pues así precisamente. Ese es el trabajo que tiene que hacer la institución, brindar oportunidades a la gente para que en lugar de que piense que es mejor vender que ponerte a trabajar cerca de tu casa. Yo te puedo platicar en lo particular. Mi unidad de producción está a 10 minutos exagerado de mi casa. Cuando hoy un centro de trabajo del que tú me menciones está 1 hora, 2 horas. Claro. Eso no solo de ida, de regreso. Entonces pasas a veces más tiempo en un transporte que en un trabajo, en un centro laboral, ¿no? Entonces ya nomás... Sí, ajá. Miguel Ángel, ¿qué es CONAM para nuestros amigos que no están familiarizados con estas siglas? Es la Comisión de Áreas Naturales Protegidas, que te digo que hace 2 años se decretó aquí dentro del municipio, el área natural protegida Lago de Texcoco. Entonces ellos se encargan de restaurar todo el daño que se ha hecho al ecosistema por la vía de varios proyectos o varios programas. Entonces ellos nos ayudan, nos dan capacitaciones, nos dan infinidad de cosas para poder continuar con esa vocación de campo, ¿no? Entonces, esta área natural protegida impediría de alguna manera la presión urbana tan grande que existe en esa región. Impide, precisamente, ya ahorita ya están las reglas de operación del área natural protegida, que precisamente impide eso. Dentro del perímetro que está marcada el área natural protegida, ya no se puede, sí pueden, tú persona dueña del lugar, puedes llegar a construir, pero ya no puedes, hasta donde yo sé, si no me falla mal la memoria, ya no puedes notificar, ya no puedes meter mucha gente en un terreno, ese tipo de cosas ya no se puede hacer. Y es que estamos hablando de un área vastísima, estamos hablando del municipio de Texcoco, por supuesto de San Salvador Atenco y de otros municipios de esa región. Creo que el proyecto incluso abarca parte de Ecatepec, ¿es así? Así es, Chimalhuacán un poco, es una parte, Ecatepec, Texcoco, nosotros en Atenco. Ahora, estas aguas vienen de la sierra que está del lado de Texcoco, como si fuera uno para Tlaxcala. Ahí viene toda esta serie de ríos que desembocan en lo que antiguamente era el lago de Texcoco. Así es, y esos son los ríos que hoy ya están invadidos, pues en la limpieza. Hace falta desensolve, hace falta mucho trabajo, porque precisamente es lo que bueno, supongo yo que en administraciones anteriores no era el objetivo, más bien era que ya no llegara esa agua. Entonces, poco a poco fueron degradando todo eso. Hace falta trabajo y también recursos económicos, claro, porque me imagino que son obras que tienen un costo. Por ejemplo, los colectores marginales para que las descargas de las colonias no lleguen precisamente al río. Sí, eso se han platicado, hay mesas de trabajo con el gobierno federal, hasta donde yo sé, se ha presentado esos proyectos, ¿no? Que llegue, somos el último
oasis, yo así lo veo, el último oasis de la ciudad, de todo lo que es el área metropolitana, ¿no? Por eso ahí estaba el proyecto del aeropuerto. Entonces hay que cuidarlo, es nuestro último vaso regulador de agua, Claro. o sea, tal cual captador de agua. Entonces, si hoy lo explotamos de más y hoy no le damos lo que necesita, lo que requiere, no nos empecemos, o no podemos llegar a pensar que en algún futuro pues no nos falte el agua. Miguel Ángel, muchas gracias por la entrevista. Se nos agota el tiempo, lamentablemente. Te lo aprecio muchísimo y permítanos seguir en contacto contigo. Nosotros. Claro, ahí estamos. Gracias. Vamos a una pausa y regresamos enseguida. Y seguimos adelante, amigos de Amanecer Campirano. Gracias por estar con nosotros. Se los apreciamos mucho su contacto a través de las diferentes vías por donde se transmite este programa. En radio, en varias frecuencias, en Ciudad de México, en Guadalajara, en Monterrey, por supuesto en Guerrero, en Yucatán, en Sinaloa, en Veracruz, en Puebla, hasta donde enviamos saludos cordiales, y también a través de la gran cadena Albavisión, Canal 13 de televisión abierta en Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Yucatán, Campeche, Quintana Roo, el Bajío, zona metropolitana de León, también en Jalisco, en Guadalajara y en Monterrey, en donde nos sintonizan, y también a quienes lo hacen a través de la página de Facebook de Acústica Noticias y de Amanecer Campirano. Bien, cambiamos de tema, dejamos San Salvador Atenco y nos vamos hasta el estado de San Luis Potosí, una entidad que tiene varios climas, una entidad que enfrenta diferentes condiciones para la producción de alimentos, una entidad también muy, muy importante en la contribución a la generación de comida a la República Mexicana. Vamos a hablar de plagas de cítricos. Me imagino principalmente en la región de la Huasteca, que es en donde supongo que existen mejores condiciones para la producción de cítricos. En la línea de Amanecer Campirano está Felipe Monsiváis Pinal. Él es presidente del Comité Estatal de Sanidad Vegetal en la entidad potosina. Felipe, muy buenos días y gracias por aceptar nuestra llamada. Muy buenos días, el agradecido soy yo, un saludo para ti, para todo tu auditorio. Aquí estamos, como dices, desde San Luis Potosí, a tus órdenes, participando aquí. Gracias, Felipe. Por la invitación. Háblanos de la zona productora de cítricos en el estado. ¿Es la región de la Huasteca? Sí, mira, está sobre todo en la región de la Huasteca, que es donde más productores de cítricos tenemos. Son 16,800 productores de cítricos en la zona huasteca, pero también tenemos una importante cantidad de productores en la zona media, más específicamente los municipios de Río Verde y Ciudad Fernández. Ahí tenemos 1,200 productores de cítricos, y la diferencia, o por ejemplo, la zona media es privilegiada en el aspecto en el que los cítricos se cultivan ahí en una época del año que es complicada para el resto del país, y esto genera que tenga mejor precio el producto, ya que entra al mercado en diferente momento que los demás, y eso le beneficia. Entonces, por eso para nosotros también es importante, o muy importante, la zona media en cuanto a cítricos. ¿Cuáles son los principales cítricos que se producen en la entidad potosina? Sobre todo, principalmente la naranja y también algo de limón, pero sobre todo es la naranja, tanto en la zona huasteca como en la zona media. Y ahí coinciden ustedes con estados como Veracruz, Hidalgo y Tamaulipas. Exactamente. En este tipo de producción de cítricos. Sí. Ahora, Felipe, ¿cuáles son los problemas que están enfrentando y por qué es del interés del Comité de Sanidad Vegetal en San Luis Potosí atender estos padecimientos de estas frutas? Sí, mira, los cítricos tienen diversas plagas y enfermedades que los atacan, pero las que son de cuidado, las que principalmente se atienden por parte del comité, es el HLB y la mosca de la fruta. Digamos que son plagas de gran importancia y son las que tienen a su vez el Senacica como de mayor relevancia, y por eso tenemos una campaña en San Luis Potosí para el control del HLB y para el manejo de la mosca de la fruta. Son las dos principales que tenemos. ¿Qué es el HLB? Mira, el HLB
o Wanlonbing o dragón amarillo, como se le conoce, es una enfermedad que ataca a los cítricos. Aquí en México llegó a partir del año 2009, pero ha estado presente desde hace mucho más tiempo, sobre todo en las áreas de Asia, Brasil, Estados Unidos, y digo, aquí detectado en México desde el 2009, detectado en San Luis Potosí. Estamos teniendo problemas con el audio. Felipe, ¿nos escuchas? Sí. Nos decías que en San Luis Potosí afectó. Sí, ya te escuchamos. Sí, a partir del 2011 se presenta en San Luis Potosí, y a partir de ahí nosotros, pues, haz de cuenta que es una enfermedad que no tiene cura. La enfermedad es una bacteria que se llama Candidatus liberibacter y la produce un insecto, el cirio asiático, que se llama Diaphorina citri. Como te comento, es una enfermedad que está siendo estudiada pues a nivel mundial, pero aún en la actualidad, ahorita, no tiene cura. No tiene cura. Lo que se ha hecho es tratar de darle un manejo. Aquí en unas reuniones que hemos tenido con especialistas le equiparan a una especie como de cáncer que es incurable, pero lo que se puede hacer es darle mejor calidad de vida al árbol para que nos dé un rendimiento de frutos por el mayor tiempo que se pueda, pero actualmente incurable. ¿Podemos hablar de un insecto que llega a algún cítrico, ovoposita, y a partir de ahí es como se disemina la enfermedad? Sí, a partir de ahí, así es exactamente como lo describes, así es como funciona. El insecto está en un árbol infectado y se cambia a otro árbol, oviposita, y va transmitiendo la bacteria de un árbol a otro árbol. ¿Y cuáles son los síntomas o cómo se descubre que el árbol está infestado de esta bacteria? Sí, mira, normalmente o típicamente se puede mandar a hacer un análisis de la planta para detectar que efectivamente tiene la enfermedad, pero también ya los técnicos capacitados del comité o de las personas, de los productores, al ver un árbol que empieza a secarse, al ver que sus frutos se maduran en coloración verdosa, pues ese es un claro indicativo de que la planta tiene la enfermedad. Y te digo, ahorita casi por regla, la enfermedad se encuentra presente, te diré que en más del 80% de los cultivos. O sea, al haber cultivos cercanos enfermos, lo más seguro es que nuestros cultivos ya están infectados. ¿Y esto ocurre, digamos, en toda la zona citrícola de la costa del Golfo de México? Sí, lo tenemos presente en toda la zona citrícola. En algunas partes en mayor cantidad, otras en menor, pero está presente en toda la costa. Ahora, tomando en cuenta que pues es una enfermedad incurable, ¿qué afectaciones le causa a la planta? Y una planta que se infecta con esta bacteria, ¿está destinada a secarse? Sí, efectivamente, como te decía, es una enfermedad incurable. Un árbol que está infectado ya con esta bacteria va a tener en promedio una vida activa, productiva, de entre 5 a 8 años. Va a depender esto muchísimo del manejo, pero sí, un árbol infectado está destinado ya definitivamente a secarse. ¿Y qué medidas se están tomando a nivel de sanidad vegetal en San Luis Potosí y en la región citrícola, pues para tratar de paliar los efectos adversos de este padecimiento? Sí, mira, aquí nosotros estamos enfocados principalmente en unas cosas que te voy a mencionar, que es primeramente el desarrollo de variedades que sean un poco más resistentes a la enfermedad con injertos. Otra parte que nosotros parece más importante, sobre todo lo que maneja el Comité de Sanidad Vegetal, es el control del insecto vector a través de aplicaciones químicas o biológicas para tener bajas densidades del insecto vector. Y estamos muy coordinados también con los productores, capacitándoles todos sobre mejorar la nutrición de los árboles y mejorar el manejo, hacer podas de árboles, una mejor nutrición, y también, sobre todo, o algo que hemos tenido un poquito de dificultad, pero que estamos en coordinación con los productores, la destrucción de árboles infectados.
Muchas veces los productores no quieren destruir sus árboles, muchos tienen muchos años con ellos, son a lo mejor hasta herencia de sus familiares, pero aquí hay que estar muy claros de que los árboles ya viejos, infectados, dañados, lo mejor es retirarlos y destruirlos. Y otra parte, pues, es la investigación de nuevas tecnologías para combatir la enfermedad. Eso en cuanto a nosotros, y específicamente hablando de Senacica, que juega un papel importantísimo en el combate de esta enfermedad, pues nosotros tenemos un programa de monitoreo, estar monitoreando la presencia del insecto, la presencia de la enfermedad. Hacemos zonas de cuarentena donde vemos que ya hay infectaciones muy graves. Estamos constantemente y tenemos un programa de capacitación a productores, y también se hacen inversiones con institutos de investigación, con el INIFAP y otros institutos para el desarrollo de nuevas tecnologías para combatir la enfermedad. Oye, Felipe, bueno, llama la atención el hecho de que muchos productores, de alguna manera, por el aprecio que sienten por la productividad de sus árboles, se niegan de alguna manera a aceptar, a lo mejor para ellos es muy difícil decir, bueno, es que este árbol ha pertenecido a mi familia, no sé cuál sea la etapa productiva de los cítricos, pero me da esa impresión, y además me imagino que terminar con un árbol infestado no debe de ser tan fácil técnicamente hablando. Exactamente, digo, nos hemos encontrado un poquito con ese tema en la zona de acá, y como lo mencionas, no es fácil destruir un árbol, hay que arrancarlo, hay que hacer todo un procedimiento que se tiene para hacerlo, y no cualquiera está dispuesto a hacerlo. Nosotros vemos que la disminución de la producción de los cítricos sí ha sido representativa, entonces tenemos que enseñar a nuestros productores que el manejo tiene que cambiar, ya ellos tienen que volverse más profesionales. Ya estábamos acostumbrados a que regábamos el árbol con agua, le hacíamos algún fertilizante, nada más una fumigación y el árbol te daba la fruta. Ahora no, ahora hay que verlo mucho más especializado, y ahí es donde, digo, no cualquier productor va a ser capaz de seguir teniendo buenas producciones de los cítricos, sobre todo en este caso de la naranja, que estamos hablando de la zona. ¿En qué porcentaje comienza la reducción de la producción comparado un árbol normal, un árbol que no esté infectado, con otro que sí lo está? ¿Cómo comienza ese decaimiento? ¿Se nota en el número de kilos o de unidades producidas de cítricos? Sí, mira, ahorita, como te digo, casi la mayor parte de los árboles ya están contaminados, pero regresándonos a antes de tener la presencia de la enfermedad en la zona, pues estábamos hablando de producciones de 25 hasta 30 toneladas por hectárea, y ahorita actualmente con árboles infectados, con un buen manejo, que sea un manejo integral, te digo, de suelos, de nutriciones, de aplicaciones, todo lo que se mencionó, podemos tener de 15 a 18 toneladas por hectárea. Pero un cultivo, una huerta de naranjas o de cítricos que no lleva ningún manejo más que el tradicional, estamos hablando de 3 a 5 toneladas por hectárea de producto de calidad. O sea, Felipe, es el 10%, el 12%. Felipe, perdón, vamos a una pausa y vamos a seguir platicando contigo, por favor. Sí, gracias. Regresamos enseguida. Seguimos adelante, amigos de Amanecer Campirano. Gracias por estar con nosotros a través de nuestras diferentes frecuencias de contacto. Seguimos con esta interesante charla con Felipe Monsiváis Pinal, presidente del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de San Luis Potosí. Oye, Felipe, entonces, pues la caída en la productividad de un árbol, medido evidentemente en toneladas por hectárea, pues se vuelve notable cuando no se hace ese manejo preventivo que has mencionado. Así es, como te lo comento, estamos hablando de que si no se hace el manejo, estaríamos por debajo del 20% de la producción de cuando se tiene un manejo, que te recalco, tiene que ser un manejo integral. Aquí no nomás se trata de tener controlada la población del vector, o no nomás se trata de eso, sino que hay que una nutrición, y un buen manejo del suelo y un buen manejo de aplicaciones y de nutrición. De esa manera sí se puede tener uno un poquito más, que te hablo de unas 15, 18 toneladas por hectárea.
Uh-huh. Ahora, este insecto que mencionaste, este vector que provoca esta enfermedad de nombre oriental, que me imagino que su origen debe de estar por aquellas regiones, esto nada tiene que ver con la mosca de la fruta. No, la mosca de la fruta es otro tema diferente. Es un tema que también llegó a afectar, más bien quisiera usar la palabra, a devastar una temporada la producción de la naranja aquí en el estado. Sobre todo en la zona media ha afectado más la mosca de la fruta que en la zona huasteca. Pero hay un programa que yo también lo llamaría exitoso del manejo de la mosca de la fruta, también impulsado por el Senacica, que se controla. Pues tiene varios controles, también químico, biológico, pero sobre todo con la técnica del insecto estéril es lo que nos ha dado más resultados y es lo que se sigue aplicando a la actualidad y es lo más noble que podemos usar nosotros para combatir a la mosca de la fruta, ya que no deja residuos y no hay afectaciones mayores. Uh-huh. Entonces, moscas estériles que evidentemente se producen en laboratorios, que tiene Senacica y que de alguna manera colabora con los comités de sanidad vegetal de los estados citrícolas. Sí, así es. Nosotros pues se maneja en varios estados, pero hablando de San Luis Potosí, el Senacica, la Secretaría de Agricultura a través del Senacica hace grandes inversiones para la liberación de este insecto, que te digo que nos ha dado muy buenos resultados y hay experiencia y de hecho México ha capacitado a otros países en el uso de esta tecnología del insecto estéril. En el caso de la mosca de la fruta, el mecanismo es el mismo. Un insecto ovoposita en la fruta y ahí comienza la infestación. Exactamente. En el HLB, el afectado principal es el árbol, que a su vez después afecta a la fruta. Y en el caso de la mosca de la fruta, es el gusano que le afecta directamente a la fruta. Uh-huh. O sea, son dos mecanismos diferentes. Y en el caso del HLB, ¿hay control biológico para reducir el número de individuos de esta especie que provoca el HLB? Sí, tenemos un control biológico. Hay unos insectos que les llamamos otros insectos benéficos que se liberan y que infectan al cílido asiático y nos ayudan también a tener los niveles bajos de diaforina, y es con control biológico. En la zona media sobre todo, en la zona huasteca, que es más húmeda, también hay algunos hongos que infectan al insecto y también nos ayudan a controlarlos también. Con el paso del tiempo, con el mejoramiento de las técnicas para combatir estos insectos, ¿sería posible en algún momento terminar con estas dos plagas? Mira, yo creo que sería complicado de decir terminar. Yo creo que el objetivo, y lo hemos visto nosotros en muchísimos foros en los que participamos acerca del estudio de esta enfermedad, aquí lo que tenemos que aprender es a tenerla bajo control y de cierta manera convivir y que nos deje trabajar, pero difícilmente yo creo que se podría erradicar al 100%, eso sería complicado. Más bien al contrario, nosotros tenemos que estar siempre alertas, y porque de alguna manera de repente estas enfermedades o estos insectos pueden llegar a crear ciertas resistencias. Entonces nuestros esfuerzos están enfocados en eso, en constantemente estar haciendo pruebas y estudios para que no nos gane, pero el hecho de pensar que la vamos a terminar se me antoja que es complicado. Uh-huh. Ahora, en materia de mejoramiento genético, crear variedades de naranja o de limón más resistentes y luego injertarlos a los árboles, ¿está dando resultado? Sí, eso está dando resultado. Y yo pienso, o más bien digo que esa es una de las principales cosas donde nos debemos enfocar. Trabajar muy de la mano con los viveros, que se dedican a certificarlos, que se dedican a cuidar la planta con demasiado cuidado. Las empresas que se dedican o te voy a decir de esta manera, las jugueras, tienen ya unos manejos ellos como industria de viveros certificados y hacen y realizan estudios y tienen técnicos especializados, y ellos su enfoque principal
es en las variedades resistentes. Ese es su principal enfoque, digamos. Y podemos hablar de dos diferentes técnicas, ya sea el injerto que tú nos dices, es decir, individuos pequeños de cierto tamaño que a través de diferentes técnicas se insertan en un árbol que ya está en etapa productiva, pero también hay quien empieza desde cero, es decir, una semilla que a lo mejor no tiene la enfermedad, comienza a desarrollarse, digamos, de manera normal y así continúa con el riesgo de que sea infestado. ¿Esto también existe? Sí, también existe, al menos hasta cierta etapa de la planta, porque, por ejemplo, la manera de mejor contenerla a la llegada del insecto a una planta nueva es a través de mallas antiáfidos. Entonces, mientras está el crecimiento de la planta, la tienes resguardada en una especie de invernadero malla sombra con una malla antiáfidos que no permite la entrada del insecto vector y la tienes controlada por un tiempo. El tema sería a la hora de ya trasplantarla, si no se continúa con ese cuidado, pues en cualquier momento puede llegar el insecto. Y también algo que hay que estar constantemente verificando, pues son aplicaciones que se puedan hacer, tanto biológicas como químicas, para el manejo del insecto. Un manejo muy efectivo, digamos, que sería estar haciendo aplicaciones al árbol cada 7 días, pero esto choca con la cuestión económica, que tener el insecto bajo control de esa manera resulta tan costoso que después se vuelve ya inviable producir así. Y entonces, tiene sus detalles. Lo mismo ocurriría con la malla sombra. No le podrías poner, imagínate que todos los árboles tuvieran su malla sombra, que estuvieran en una superzona de confort. Esto implicaría un gasto muy elevado para los productores. Sí, esto implicaría un gasto muy elevado para los productores, y nosotros vemos así cuando hemos tenido reuniones y platicamos que nosotros lo que menos queremos es que la naranja se vuelva un producto tan caro que después sea complicado por el tema económico que llegue a la mesa de todos. Eso es lo que nosotros también queremos tener mucho cuidado en ese aspecto, que pudiera llegar a pasar, pero estamos haciendo esfuerzos para que no. Sí, no, y tienes razón. Por ejemplo, si tú vas ahorita al supermercado o al tianguis, aquí en el Valle de México por lo menos, que es la referencia que yo tengo, el kilo de naranja está en 50 pesos. Tú escuchas ese precio y te sorprendes. Yo recuerdo hace algunos años un kilo de naranja 10, 12, 15 pesos. Pues muy bien, pero 50 pesos un kilo ya es de pensarse, sobre todo para los consumidores. Exactamente, ese tema hace mucho tiempo pasó, por ejemplo, con las uvas, y nosotros vemos que sí ha subido bastante el precio de la naranja. Y imagínate, ese tipo de naranja es una naranja comercial. Ahora, ¿cuánto costaría o cuánto está costando una naranja que se maneja de manera orgánica? Pues es todavía mucho más caro. Sí, definitivamente. ¿Alguna otra situación de riesgo para la producción de cítricos en San Luis Potosí, Felipe? En materia de sanidad vegetal. En cuestión de nutrición y sanidad vegetal, estos son los riesgos que tenemos detectados, grandes. Nosotros sentimos que con el trabajo que se hace está más o menos contenido. Y fuera de eso, algo que nos afecta, y sí nos afecta, aunque ya no es de sanidad, es el cambio climático. Tiene muchísimo que ver con nuestra manera de trabajar y de cómo desarrollarnos. Nosotros ahorita, al menos ahorita, estamos contentos de que nos llovió, pero sí en días pasados, además de la enfermedad y todo, pues tuvimos que enfrentarnos a una fuerte sequía, la cual también pues en ciertas áreas sí fue devastadora, y sí se va a ver reflejado en los próximos meses lo que nos llegó a afectar la sequía aquí en San Luis Potosí. Sí, y es que tienes razón. Yo recuerdo una entrevista que realicé en este programa hace aproximadamente mes y medio con la titular de una unidad de manejo de fauna, y nos hablaba de la mortandad de las aves silvestres a raíz de ese domo de calor que afectó a regiones como Tamazunchale, como Ciudad Valles, en donde se alcanzaron casi los 50 grados Celsius de temperatura. Me imagino que esto también afectó a los cítricos, y cuando llega el huracán Alberto, descarga toda su furia precisamente en esa región limítrofe entre San Luis, Tamaulipas, Nuevo León, Veracruz, que trajo agua en exceso. Así es, nosotros recabamos evidencia de huertas de cítricos
que ya estaban muy devastadas por la sequía, ya estaba preocupante. De hecho, se mandó una alerta por la situación que se estaba viviendo y pues se estaba monitoreando el insecto. Realmente pues había poco insecto porque pues no había brotes nuevos en los árboles, pero ahorita con estas lluvias que esperamos brotes nuevos, nosotros tenemos que estar listos y preparados para combatirlo. Sí, definitivamente muy interesante todo esto. Pues Felipe Monsiváis Pinal, presidente del Comité de Sanidad Vegetal en San Luis Potosí, pues te agradecemos mucho esta entrevista y permítenos seguir en contacto. Yo creo que este tema es muy importante, no solo la producción de cítricos en San Luis Potosí, reitero, toda esa región norte de Veracruz, sur de Tamaulipas, y otras entidades también en el Pacífico. El limón de Michoacán es conocido incluso internacionalmente. Pues estar atentos a la labor que ustedes están realizando. Sí, te agradezco mucho. Yo estoy a sus órdenes cada que ustedes gusten. Para mí es muchísimo, muy importante la labor que ustedes hacen. Yo me he dado cuenta de que nosotros, pues digo, hacemos un esfuerzo, traemos un grupo de técnicos, de auxiliares de campo, traemos una serie de vehículos haciendo recorridos, damos capacitaciones, todo eso, y aún así no hemos podido lograr nosotros llegar a todos, y a través de ustedes nosotros llegamos a mucha más gente, y digo, para nosotros es muy importante la labor que ustedes hacen. Gracias. Muy agradecido con usted. Gracias, Felipe. Muy buenos días. Llegamos a la parte final de este programa. Se los aprecio mucho.